Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el gusto de que hoy nos acompañe un hombre que estudia y trabaja enormemente. Es profesor en la UBA, es profesor en la Universidad del Salvador y es profesor en la UABE. Es licenciado en Economía, un hombre joven que sabe mucho, y te quiero agradecer mucho, Héctor, Bueno, el licenciado Héctor Rubini, que nos acompaña hoy. Momento muy especial, momento en el cual se hizo una cosa, se hizo otra. El presidente, por lo menos ayer, no, hoy es jueves, el 9 de julio, planteó que reconocía los errores, pero ratificaba la política. sí, así es. En principio la política fiscal, la política cambiaria, la política monetaria va a seguir un rumbo en línea con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario. Y bueno, ahora vamos a entrar a un segundo semestre diferente de lo que hemos visto hasta ahora, porque siempre era una expectativa en torno de si llegaba una lluvia de inversiones, de si venían brotes verdes, de si venían reformas estructurales. Y ahora, bueno, estamos como un poco a la defensiva en general, no el gobierno, sino la economía argentina. Estamos como atajando penales después de una corrida cambiaria que recién se está empezando a calmar ahora. ¿Y vos crees que la calma del tema cambiario es definitivo, transitorio? Con eso te quiero decir dólar, o te quiero decir inflación también. El dólar está empezando a calmarse, ha costado mucho. Obviamente este episodio ha sido un poco atípico, porque generalmente uno espera una corrida cambiaria, una crisis de balanza de pagos, cuando las reservas internacionales de cualquier banco central empiezan a caer y aproximarse a cero, digamos. Y acá esto ocurrió cuando llegamos al pico histórico de 63.900 millones de dólares de reservas brutas en enero, En el Banco Central. en el Banco Central. ¿Hoy cuánto tenemos, Héctor? Y hoy andamos en 60.300, gracias a los 15.000 millones que Que entraron del entraron Fondo del fondo. Monetario. Si no, andaríamos en torno de más o menos 45 o 46.000 millones. O sea, con respecto al pico del 11 Porque de ¿cuándo enero, se vendió por el tema del dólar? y por el tema de la corrida exclusivamente, alrededor de 12, 13.000 millones de dólares. Y en todo el año se han perdido 18.000 millones de dólares. 18.000 millones. Claro. Esto en parte se compensa con los 15.000 que trajo el fondo, pero uno mira, es una sangría, una pérdida de Bueno, reservas pero el única. fondo es una deuda también. Claro, hay que devolverla, Hay que volver. hay que devolverla. Y ese es el problema que se nos viene para los próximos 2 o 3 años. Si la Argentina realmente va a poder lograr bajar la inflación, reducir el déficit fiscal, estabilizar los precios y además generar suficiente superávit fiscal, porque acá no se trata solo de bajar el déficit, hay que generar superávit fiscal para, entre otras cosas, crecer y para también devolver esa deuda. Querido Héctor, mira, yo veía el otro día, yo tengo un gran respeto por una persona que ha demostrado una conducta intachable y una objetividad clarísima en su accionar como periodista, que es Alcadio Oña en Clarín. Él hablaba el otro día, el domingo pasado, de que se pensaba en crecer el 3,2%. Y no sé si vos coincidís, porque vos sos economista, yo no. Se, se piensa de ser 0,5 nomás. ¿Es así? 0,5 para este año, 0,4 es, digamos, el número que tiene en mente el FMI. Y un salto a 3% suena un poco difícil en un año. Por eso te digo. Y lo otro que hablaba Alcadio el domingo era de que la inflación se está calculando que va a ser el 30%. ¿Vos coincidís con eso? 30 o más. Y, bueno, y si es más del 30, hay una cláusula en el fondo que se puede suspender. eh, Porque yo te pediría que vos, esto que yo pregunto así,
vos lo digas a los televidentes. No, sí, el objetivo Vos es... dijiste 30 o más, por eso. Claro, el objetivo es una inflación, según los anuncios de los funcionarios, en torno del 27% para este año, que son las expectativas que tenía el mercado en mayo. Las expectativas que hoy tiene el mercado y tenemos en general es de una inflación de 30 o más. 30 o más. El acuerdo con el FMI establece una banda entre un piso y un techo de inflación y el máximo admitido para este año es de 32%. 32%. O sea, eso es lo que admite el fondo. El Fondo Monetario. Hasta 32, el fondo no dice nada, va a seguir renovando los pagos trimestrales que ha prometido según el acuerdo. Si se supera eso, ¿qué ocurre? Bueno, ahí hay dos opciones. Una es que se caiga el acuerdo. La otra es que el fondo nos dé un waiver o un perdón y se haga una renegociación y se arme un nuevo memorándum de entendimiento con otras metas. Dios quiera que esa sea la actitud, por lo menos en última instancia, ¿no? Porque este presupuesto vigente empezó con el 15% calculado, pero después se modificó eso. Ahora hay que presentar presupuesto, seguramente el nuevo, se habla de prorrogar algunos del justicialismo, como el senador Pichetto, hablaron de que no es conveniente prorrogar. Habrá que buscar acuerdos, diremos, porque generalmente la etapa de presentar presupuesto, la ley de leyes generalmente tendría que ser septiembre. Y sí, los plazos legales... Los plazos legales establecen eso. Así es. Mi experiencia me indica en mi actividad senatorial, diremos. Bueno, a ver con cuánto venimos, ahí es el tema. Sí, la línea que sigue ahora el gobierno es atarse a lo firmado con el fondo. Pues yo te dejo que te explayes tranquilo. Y ahí aparece un problema central, que es implementar un ajuste fiscal como no se ha hecho en los últimos 3-4 años. La meta para este año es de un déficit fiscal más o menos, podríamos decir, en torno de 2,5%, número más, número menos, del Producto Bruto. Pero la idea es para el año próximo reducirlo a 1,3, 1,2, o sea, es una baja de más de un punto de Producto Bruto. A moneda de hoy sería una reducción de déficit fiscal de 200.000 millones de pesos, o sea, estamos hablando de 8.000 millones de dólares, y venimos con un tren de aumento de gasto y de déficit, con una moderación del déficit primario recién este año, pero que se arrastra desde 2007-2008. O sea, el desbande fiscal de Argentina, haciendo un poco memoria para atrás, empieza prácticamente el año del conflicto de la 125. Claro, cuando la 125. Ahora, ¿vos no crees que esto del fondo había que haberlo planteado, ni bien se inició la etapa de este gobierno, el mandato? A ver, hoy con el diario del lunes podríamos decir que sí. No. Yo no es que diga esto, ni esté de acuerdo con lo que estoy... Yo estoy preguntando. Está bien, sí. La lógica, viendo lo que ha pasado hoy, uno diría, hubiera sido preferible un blindaje del Fondo Monetario en 2016. Aunque no sea del fondo, pero habría que haber dicho todo lo que tendría que decirse o no. Más un diagnóstico presentado al pueblo, a la sociedad, al país claro, de cómo era la herencia recibida, de qué había que hacer para modificarla y cuáles eran los costos en que había que incurrir. No se hizo nada de eso y se optó por más o menos seguir tirando y confiar que iban a llegar inversiones del exterior. Bueno, a eso te quería preguntar justo con lo que decís. Hace un rato vos al comienzo hablaste de inversiones para crear cargos genuinos, o puestos. ¿Ocurrió eso? ¿Hay alguna cifra que se pueda dar o no? Llegó inversión externa, no mucha. La mayoría de los dólares que entraron llegaron básicamente para compra de títulos públicos y de LEVAX, letras del Banco Central, que dieron un rendimiento en pesos y en dólares más atractivo incluso que otros países emergentes, ¿no? Esto se hacía con una estrategia financiera que es tomar deuda en dólares a tasas bajas en el exterior, comprar estas letras que daban 20 y pico %, 30 en pesos y salir apostando a que el dólar iba a mantenerse relativamente quieto. Pero inversiones para crear industria, fuentes de trabajo que
permita tomar personas para que trabajen dignamente. Llegaron, pero básicamente a sector energía, a obra pública también, pero no tanto al sector manufacturero. Bueno, vos hablaste ahora de la obra pública. ¿Qué va a pasar con las obras públicas, no solamente a nivel nacional, sino también en las provincias? Porque se está hablando con los gobernadores. Hoy creo que, mejor dicho, no, hoy fue el martes, que iban a comer en Olivos el gobernador de Corrientes, el gobernador de Jujuy y el gobernador de Mendoza con el presidente. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario, el ajuste tiene como uno de sus pilares fundamentales reducir el gasto en obra pública. Otro de sus pilares es reducir las partidas de transferencias discrecionales a los gobiernos de provincia. O sea, claramente acá aparece un problema serio, inclusive para cumplir las metas para el año próximo. Por dos razones. Una, que la obra pública no es el concepto más importante del gasto público ni a nivel nacional ni provincial. El núcleo son transferencias y gasto social. Claro. Y por el otro lado, si se reduce ese monto de inversión y esa capacidad de generar un efecto multiplicador en distintos sectores, aparte de la construcción, la minería, etcétera. Pero bajó la construcción, ¿no? Bueno, la privada está para atrás, está para abajo. La pública relativamente estable y con todavía síntomas de buen crecimiento en la obra vial. El ministro Dietrich el otro día habló en uno de los programas de TN, creo que van a hacer una enorme cantidad de kilómetros en carretera. Bueno, ahora hay que ver si con los acuerdos firmados con el FMI se puede concretar eso. Eso se puede modificar, decimos. Lo que todavía no se ha aprobado podría modificarse. Las licitaciones que ya las primeras hechas con los programas de participación público-privada, eso se ejecuta. Eso no. Yo no te quiero interrumpir, te hago una última pregunta y después, si hace falta por ahí, te dejo. Y el tema de las tasas de interés, que llegan a ¿cuánto? ¿Al 70%? Y bueno, sí. En promedio se está cobrando... Eso a efecto de evitar que el dólar siga subiendo. Claro, fue uno de los instrumentos para frenar la corrida cambiaria. Un fuerte apretón monetario, suba de las tasas de las letras del Banco Central, las tasas de política monetaria en torno de 40, de las LEVAC tocaron 67% la semana pasada, hoy están en torno de 50%. Pero el problema que esto acarrea para el sector privado es que los bancos tienen, obviamente, por un lado, más atractivo en esas inversiones que otorgar préstamos riesgosos. Y pero por el otro lado... El otro día también aumentaron un 3% el encaje. Claro, es parte de esa estrategia. Por eso me gustaría que vos le dijeras a los televidentes en qué consiste. Claro, es exigir a los bancos que tengan más dinero inmovilizado, parte de ese dinero que lo canalicen a la compra de títulos públicos, se le están ofreciendo letras en pesos, en dólares y convertibles a dólar, y obviamente ir sustituyendo las tenencias de LEVAC por esas nuevas letras, claro, pero pagando unas tasas de interés de los niveles estos que hemos mencionado. Ahora, ¿el problema cuál es? Que el sector privado necesita refinanciar créditos, préstamos, descontar cheques, y están pagando un costo de crédito que está en la práctica entre 50 y 80%. Bueno, ¿y quién va? Bueno, el problema que está teniendo hoy la economía real es ese. La cadena de Por pagos... eso sí que se produce la recesión. Y sí. Y con inflación. Exactamente. No te pregunté la inflación. ¿Cuánto el 17 de este mes, recién vamos a ver? Exactamente. ¿Vas a conocer el INDEC? ¿En cuánto calculás? ¿Va a superar el 3%? Sí, la del mes pasado, la opinión general es una inflación entre 3,5 y 4%. La más alta en... La de junio, decís vos. La de junio, sí, sí. Eso se va a conocer recién el 17. Así es, el jueves de la semana próxima. Con esa inflación, naturalmente, y con esta tasa de interés, se complica seriamente la supervivencia de muchas empresas. Entonces, tenemos una inflación de arrastre, una recesión que recién está empezando con una secuela de suspensiones y despidos que recién las estamos empezando a mirar, a observar como un fenómeno que puede ser permanente, por lo menos por 1 o 2 meses.
Y para el segundo semestre se nos vienen además ajustes de tarifas. Vamos a tener un aumento por lo menos de 40% de las tarifas eléctricas y entre un 60 y 80 de gas. Y el combustible ahora, digo... Más combustible, sujeto a potenciales subas del precio del petróleo que van a también empujar para arriba. ¿Vos crees que eso va a hacer que también julio sea una inflación más o menos parecida a la de junio? Quizás más baja, pero menos de 2. 2,5. 2,5. 2,5 tranquilamente. Bueno, en estos 6 minutos que nos quedan, te dejo para que diga cuál es tu postura ante la crítica. Bueno, decimos, cuál es nuestra propuesta para que podamos resolver el tema. ¿Qué creo que tiene que hacer el gobierno para tratar de mejorar esto? Bueno, ya dio un paso. Si vos sos ministro de Economía, ¿qué harías? Bueno, dio un paso que yo no hubiera dado, o sea, ir al Fondo Monetario en medio de una corrida cambiaria. Perfecto. Ahora el paso ya se dio. Y el desafío ahora que se presenta y bastante difícil es hacer un ajuste fiscal que sea relativamente digerible y aceptable por la población y no ponga en riesgo el futuro de las políticas, ni tampoco el futuro electoral para el propio gobierno. Perdón, salió estos días una medida, 16 páginas de facilidades para pagar. Yo vi un resumen, pero no puedo, prefiero que vos, si lo viste, emita en qué consiste esto. Bueno, hay un acuerdo, esto lo ha realizado el Ministerio de la Producción y una docena de bancos para dar facilidades para pequeñas y medianas empresas. Tengo largó la FIC esto. Salió en la FIC, de la FIC. No, esto lo que yo estoy hablando es para descontar cheque a una tasa subsidiada, en torno al 29%, es un acuerdo con bancos. Como 16 páginas creo que son unas medidas que tomó la FIC que la hizo conocer. Hará una semana más o menos, o menos. Ay, no recuerdo, bueno, yo tampoco. No, te dejo tranquilo, seguimos. Sí, no recuerdo. Bueno, y volviendo al tema del fondo, ¿no? Firmado el acuerdo, ahora hay que de alguna manera tratar de moderar estos costos, pero sin escaparse de las metas con el Fondo Monetario. Claro. Lo cual es bastante difícil porque con baja de la actividad económica es muy dificultoso pensar en bajar la carga tributaria, que es lo que se tenía que haber hecho 1 o 2 años atrás, con una reforma impositiva realmente más agresiva que la que se aprobó en noviembre pasado, y ahora bueno, se llega un poco tarde. Entonces, lamentablemente, la agenda para el largo plazo, para pensar en reforma estructural y crecimiento, vendrá para después de las elecciones. Así que vos creés que después de las elecciones... Y sí. El gobierno va a ir tal cual con esto a enfrentar el comicio del año que viene. Y lo que pasa es que queda poco tiempo. Mi posición... En junio hay que presentar la lista de candidatos. Claro, pero yo creo que falta 1 año y pico para la elección. Yo digo, políticamente es un buen largo tiempo, pero económicamente el tiempo es muy corto, me parece. Y sí. Vos que sos economista... Y sí, no dan los tiempos para pensar en un salto de crecimiento y de inversiones, ¿no? Y menos con expectativas de que es más rentable nuevamente, para decirlo groseramente, la bicicleta financiera con las LEVAX que una inversión en una explotación tambera, fabril o de servicios. Estamos en cierta medida en el punto de partida casi de 2016, o sea, necesitamos que baje el costo fiscal, que baje el costo financiero y un Estado más eficiente, y bueno, hemos retrocedido en ese sentido 3 años. ¿Y los gastos se bajaron realmente? Faltan 2 minutos, así que yo te dejo vos. En términos de relativos, con relación al Producto Bruto, hay una baja en los primeros 4 meses de este año. En términos absolutos, sigue creciendo el gasto desde los 90 para acá. En términos absolutos, sigue creciendo. De los 90. Sí. O sea, no hay ajuste fiscal en serio, salvo el aumento importante de recaudación. El gobierno de Menem, diremos. Claro. Y después los 4 años de superávit fiscal de Néstor Kirchner, favorecido por el precio de la soja y bueno, el empuje de la demanda externa que ayudó a salir de la crisis. Hoy tenemos un escenario adverso en el exterior, ¿no? Tenemos un mundo
que va más hacia el proteccionismo, al bilateralismo, a las guerras comerciales, que a la globalización como la conocimos en los 90. Entonces es más difícil exportar, es más difícil llegar a acuerdos, hay que negociar país por país. Ahora mismo, por ejemplo, Argentina tiene que ir rápidamente, creo que ahora está el ministro de la Producción en Brasil, por un tema de un subsidio nuevo que va a aplicar aparentemente el gobierno brasileño para las automotrices. Sí, he visto eso, que bueno, parece que tomó una medida Brasil que nos complica. nos complica mucho porque es un subsidio de 400 millones de dólares anuales para las automotrices brasileñas, con lo cual lo que está incentivando es el cierre de fábricas en Argentina y su mudanza a Brasil. Entonces está el Mercosur, como lo hemos conocido en los 90, también en zona de riesgo. Ajá. Es decir, que no está funcionando como pretendíamos, digamos. Bueno, esto es una medida unilateral, perdón, Sí. por parte del gobierno brasileño. Claro que no tenemos la culpa, no tiene la culpa el gobierno argentino, digamos. Por supuesto. Un poco, hasta diría, que me disculpen los hermanos brasileños, pero un poco desleal en el sentido de que estábamos buscando un entendimiento y que ellos solos tomen esta medida, me parece que no es lo más conveniente. No, para nada, menos cuando además se está negociando un acuerdo con la Unión Con Europea. la Unión Europea, el Mercosur, claro. Esto rompe de alguna manera el esquema. Rompe el esquema y aparte deja prácticamente de facto a ese acuerdo en el caso de la automotriz. Si llega a producirse ese cierre de fábricas y la integración de las plantas brasileñas con las europeas, en que de facto va a terminar siendo entonces un acuerdo entre Brasil y la Unión Europea, y el resto de Mercosur va a estar mirando como convidado de piedra. Nos queda, se nos fue el tiempo, pero te hago una última pregunta, tic-tac. Vos decís que si hay un diálogo, pero con espíritu de grandeza, se convoca a la gente y se habla, ¿cree que se puede revertir un poco esta situación con mayor rapidez? Creo que sí. De hecho, lo anunciaron en enero del 2016, un acuerdo económico y social, lo había anunciado el ministro Pratgay y nunca se llamó a una reunión de ese tipo. No, y en Tucumán el otro día el presidente dijo que reconocía los errores y que iba a convocar a todos. Bueno, Voy a la audiencia del asunto, que creo que es fundamental. cuanto antes mejor. No para pedir favores al gobierno, sino para aportar ideas, o por lo menos propósitos, ¿no? Y lo tiene que ser. Cuanto antes mejor. Héctor, querido, te agradezco mucho tu presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y no, al contrario, seguiremos hablando de esto porque es fundamental e importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y te felicito por lo que estás haciendo. Bueno. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo, planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias, con esta está bien, es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Me queda menos de un minuto y lo voy a decir claramente que le agradezco al licenciado Héctor Rubini su presencia en este programa, la claridad con que se ha expresado. Podemos coincidir o no, pero esta es la posición y acá hay libertad total para expresarse. Y por otra cosa que creo dejar en claro que es imprescindible y necesario que se cumpla lo que el presidente planteó en Tucumán el 9 de julio, cuando dijo que iba a convocar a los distintos sectores de la sociedad argentina, porque creo que hablando, dialogando, escuchando y tratando de ponerle énfasis a que entre todos tenemos que tratar de resolver los grandes problemas del país, es la única forma en que vamos a poder avanzar en defensa de los 44 millones de argentinos. Ese es el compromiso que tenemos que asumir, y asumámoslo en plenitud y con espíritu constructivo y con profunda convicción de servir al prójimo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.